Hey, ¿qué onda, futboleros? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Les habla su amigo Quito González y les doy la bienvenida a las Memorias de un Futbolero Podcast, el podcast donde nos gusta recordar lo bonito que es el fútbol. Para este episodio les traemos un tema bastante interesante y sobre todo muy cultural, muy histórico y que nos dimos la tarea para investigar un poco más allá de lo que comúnmente se habla sobre el fútbol. Y vamos a hablar un poco sobre los orígenes del fútbol. Ya saben, estos temas de quién inventó el fútbol, que si fueron los ingleses, que si fueron los mayas, que si fueron cualquier otra civilización antigua. Y para esto nos acompañan Ariel y Manuel, Ariel González y Manuel Montaño, quien ya nos han acompañado anteriormente en algún otro episodio del podcast. Específicamente, en aquella ocasión hablamos de las cosas que odiamos del fútbol moderno y ahora vienen a nutrirnos con más información que investigaron y que queremos compartir con todos ustedes. Así es que les doy la bienvenida. ¿Qué onda, Manuel? ¿Cómo te va? ¿Qué onda, Quito? Muy bien, gracias por la invitación. Y pues sí, va a estar muy interesante este episodio. Yo creo que los invito a todos los que nos escuchan que se queden hasta el final, porque pues traemos mucha información muy buena, inédita, ahí para tratar con los amigos, con los familiares, para sorprender a la novia ahí con un tema nuevo. Eh, Así que No, quédense, nos vamos a divertir. no va a haber segunda cita, pero al menos sabe la historia del fútbol, ¿no? Exacto. De fútbol no va a No falta. fallar. Y Ariel, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. ¿Qué onda, Quito? ¿Qué onda, Manuel? Saludos a los ¿Qué dos. onda, Pues gracias Ariel? otra vez por la invitación. Oye, este podcast es más como para las morras, ¿no? Acá que quieren ligar con el vato, acá que se quieren especializar un poco en fútbol, porque como dicen, las morras corren de los vatos FIFA, de los morros FIFA. Pero ya si hay alguna muchacha por ahí que le quiera llegar a un vato que sabe que le gusta el fútbol, este podcast es especial para que se nutra. Muy bien, muy bien. Y así como mencionábamos al inicio de este episodio, pues comentamos que vamos a hablar sobre esto, sobre los orígenes del fútbol. Pero antes de empezar, quiero recordarles que este podcast, Las Memorias de un Futbolero, pueden encontrarlo en todas las plataformas de podcast. Llámese Spotify, Apple Music, Google Podcast, Apple Podcast. Y también recientemente algunos episodios los pueden encontrar en YouTube. Así es que si ya están, si son de los que lo escuchan o que lo escuchan por primera vez, les agradecería muchísimo que lo compartieran con sus amigos o amigas o personas quienes les guste el fútbol. Eso nos ayudaría bastante. Y ahora vamos a empezar con la primera pregunta. Siempre es una de las cosas como esa pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? De esas preguntas que la humanidad tiene siempre presente. ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo surgió el universo? Y entre muchas otras preguntas, una de las preguntas que nos hacemos las personas que nos gusta el fútbol es ¿quién inventó el fútbol? A ver, ¿quién de ustedes qué nos puede decir? ¿Qué investigaron? Porque regularmente siempre se habla que son los ingleses, pero díganme qué investigaron, qué encontraron, qué información nos pueden proporcionar. Primero que nada, ya se sabe que fue primero el huevo y luego la gallina. Este, Así como ese tipo de cosas que luego me doy a la tarea de investigar, pues nos pusimos a investigar también un poquito de esto, ¿no? De dónde surgió el fútbol o quién lo inventó. Porque como dices, son cosas que dan curiosidad cuando eres apasionado de este deporte. Y pues hay muchísimos deportes a lo largo de la historia en diferentes civilizaciones que ya utilizaban pues una pelota, ¿no? Y que también se jugaba sin utilizar las manos. Entonces, a ver, ahorita le voy a ceder aquí la palabra a Manuel, que es el que se especializa en este tema, ¿no? A ver, Manuel, ¿qué nos Sí, dices al respecto? sí tienes razón. Hay mucho, no sé, del siglo III antes de Cristo, por allá se habla de ya deportes donde se usaba una pelota y se pateaba con los pies. Pero la pregunta estricta es, ¿dónde surgió el fútbol? Realmente el dato así frío es en 1863,
que fue cuando se fundó la Football Association en Inglaterra. Ese es el dato así frío, ¿no? A partir de ahí fue la era ya del fútbol con un reglamento establecido. En esa fecha, curioso, porque se separó lo que es la raíz del fútbol, como lo conocemos, el soccer, del rugby. Antes de eso, en Inglaterra existía como una especie de fusión o todavía no estaba bien determinado las reglas. Entonces, estrictamente ese es el dato. En 1863 se funda la Football Association. Pero sí, si queremos mencionar antes de esa fecha, es obvio que existía desde en China un deporte que se llama Sushu, que lo practicaban militares, que era con una pelota. En Japón uno llamado Kemari, que es como fines de ritual. Y también en Roma uno llamado Harpastum, que era como, se puede decir, unas versiones antiguas de un deporte similar al fútbol. Eh, Igual aquí en Mesoamérica existían deportes, el que todos conocemos, al menos nosotros los mexicanos, ¿no? El de que se golpea con las caderas una bola, se metía por un aro. Estaba muy difundido por todo Mesoamérica. Entonces, ahí la pregunta del millón es, ¿qué tanto estos deportes influenciaron al fútbol moderno? Es ahí donde se pierde el hilo, ¿no? Porque en la era de los descubrimientos, pues los europeos, como sabemos, vinieron a América y pues colonizaron, ¿no? ¿Y qué tanto influenció lo que ya había aquí en lo que pudieron haberse llevado a Europa? Ahí siempre va a quedar la incógnita, ¿no? Entonces, eso nada más por mencionarlos, pero sí, definitivamente cuando se formó la Football Association en 1863, se podría decir que fue el nacimiento del fútbol moderno. Sí, porque así como lo mencionas, eh, sobre la, bueno, hablando un poquito de la conquista, que ya ves que siempre se habla que los españoles que vinieron desde Europa, que muchas de las veces se habla que vinieron a robar riqueza, entre Sí, tesoros, entre mucho conocimiento que ya tenían las civilizaciones antes prehispánicas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no adoptar también algo que también se practicaba acá como un deporte? Ya como le mencionaste sobre los mayas, eh, se habla de que se robaron, como ya lo dije, muchos tesoros o que vinieron a traer algunas otras cosas, entre enfermedades, entre caballos, entre algunas razas de perros y Cultura diferentes también, costumbres. ¿no? Arte. Ajá, arte. Pero ¿por qué no al revés? Siempre se habla de que ellos nos vinieron a traer cosas, pero también porque ellos no aprendieron cosas que ya se ven acá en, en América o que existían en América y se llevaron un poco de eso. Por ahí estaba leyendo yo una nota que un historiador paraguayo asegura que el fútbol se fundó y se creó en Paraguay. Esa es una de las cosas que también no muchas veces se escuchan y por ahí lo pueden encontrar en internet y asegura y fundamenta y explica por qué en tales fechas que el fútbol que es guaraní, que se creó en Paraguay. Y va muy ligado a lo que tú mencionabas en cuestiones de culturas acá en Mesoamérica. Pero sí, como dices, el fútbol como tal, todo indica que se fundó en Inglaterra en 1863, ¿verdad? sí, exacto. Se Este juego, fundó. ajá, sí, Sí, Manuel. adelante, adelante. Así nada más No, para ajá, así recapitular rápido. Este juego que decía o que dice Manuel, el Harpastum, es un juego romano que es como el protofútbol le llaman. Y es del siglo III, o sea, estamos hablando siglo III antes de Cristo. O sea, son juegos en donde ya se utilizaban pelotas y se delimitaba el área que sería la cancha, también así rectangular, los equipos, y se trataba pues de llegar al lado contrario, algo como más ligado al fútbol americano, por ejemplo, ¿no? Pero, o sea, yo desde mi punto de vista, pues todo este tipo de cosas ya estando en Europa, lo más seguro es que los ingleses se hayan nutrido de estos deportes, o sea, no, así como que inventarlo de la nada, es para mí eso es inventar, no es como, pum, acá lo hicieron de cero, no, o sea, yo no creo ni me gusta esa historia, pues, de que el reglamento, sí, ahorita vamos a ir para allá, ¿no? Eso sí se puede decir que lo hicieron ellos, pero el fútbol yo no estoy de acuerdo con que se lo adjudiquen
100% a los ingleses. Pero eso es una Sí, práctica perdón, Manuel, una práctica muy común, ¿no? Regularmente las cosas nunca son inventadas desde cero. Regularmente los inventores o las personas que trabajan en innovación siempre toman como referencia algo. Toman, o ya sea un prototipo en un diseño, lo mejoro y va evolucionando. Vaya, la misma rueda. También las personas que inventaron los autos no inventaron probablemente la rueda, pero van tomando referencias o van tomando cosas, ideas desde otras cosas. Incluso, y también estoy de acuerdo, probablemente los ingleses no inventaron como tal el fútbol, pero ellos se lo adjudican así como los inventores, el mismo nombre lo dice, ¿no? Fútbol, Sí, foot de pie, ball de balón o bola. Y así es como lo conocemos actualmente. ¿Ibas a comentar algo, Manuel? sí, de este deporte romano, del que estábamos hablando yo y Ariel, el Harpastum. También ahí hay unas representaciones ahí en línea que estaría bien que los que nos escuchan lo miraran porque es curioso, es como una especie entre lo que serían hoy artes marciales mixtas y fútbol, o sea, están buenos los madrazos ahí, era darse con todo y repartir leña y, o sea, y creo que influenció mucho este deporte a lo que acaba siendo como lo que le llaman calcio fiorentino, si no me equivoco, ahí en Italia también, que también dicen que es similar e influenció también la rudeza con la que juegan al fútbol los italianos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente otras culturas, otras naciones pudieron haber influenciado a lo que se armó en Inglaterra, ¿no? Hay que recordar que los romanos hace demasiados siglos atrás también dominaron lo que son las Islas Británicas. Entonces, debe de haber una relación ahí directa. Lo mismo en Francia había deportes similares donde todo el pueblo participaba y era de llevar a un lugar una pelota. Y esos tipos de deportes también hay que recordar que Francia también en algún momento estuvo en Inglaterra. Entonces, por ahí todas esas corrientes seguramente es el protofútbol, como lo mencionamos, las vertientes de donde se fundó lo que llegaron ya a aterrizar en Inglaterra, ¿no? sí, así sí. Es- Sí, sí, ajá. Creo que, Y sí, ajá. ajá, dime, Ariel. Sí, para los que nos escuchan también, también hay recreaciones todavía, o todavía se juega el juego de pelota que conocemos aquí en México, ¿no? Que Poc Tapoc se llamaba, o se llama, pues el juego de pelota. También lo pueden buscar y mirar ahí cómo se jugaba, ¿no? Metiendo la pelota por un aro, ¿no? Con las caderas, con el pecho, con los muslos, etcétera. Sí, y Sí, que... seguramente, Ujú, sí, sí, adelante. seguramente la pueden encontrar ahí en la parte sur de México. Yo tuve la suerte de estar en Yucatán y vi una representación de este juego de pelota y la verdad la gente la estaba viendo era emocionante ver cómo la dificultad que hay en meter en un arito una pelota. El aro está como a una altura, yo creo que de 2 metros o más. Meterlo con la cadera y con no sé si creo que los hombros, partes del cuerpo, o sea, es una dificultad alta y la gente se emocionaba de ver la representación. Entonces sí, es bueno lo que dice Ariel, es invitarlos a que también, si tienen la fortuna de ver algo así, adelante y apoyar en lo que fue culturas ancestrales aquí en nuestro país, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionas eso del juego de pelota, este año también tuve la fortuna de estar por allá, en Yucatán, en Cancún, en toda esta área de allá de México, y asistí a una de las representaciones también del juego de pelota, fue en Xel-Há, o no recuerdo, Xcaret, en el parque, y me pareció algo muy curioso porque al inicio de la representación se utilizaba el juego de pelota como lo conocemos, con el aro ese gigante, y que en Chichen Itzá tuve la oportunidad de ver el campo donde jugaban. Yo creo que no eran 2 metros de altura, eran al menos 3,5 metros o algo, estaba muy, muy alto. Y nos contaban un poquito la historia, pues de que era una especie de ritual para coronar o para venerar a los guerreros y el que
saliera triunfador, que lo sacrificaban, y era más bien como para ofrecer, pues, es una ofrenda, vaya, al dios Sol, y que también me causó mucha curiosidad que en esa misma representación había otro juego, pero no supe cómo se llamaba, en el que ellos tomaban una especie de bastón muy parecido al hockey y que iban rebotando la pelota, así como dominándola. Vaya, como si fuera fútbol, ¿no? Dominándola y atravesaban esta arena como cancha y la depositaban en un bote con fuego. Entonces, si te pones a comparar, eso ya se parece un poco más a lo que es el fútbol. Lejos de hacerlo como con los aros, que yo lo pondría más parecido como al básquetbol, pero esto simplemente el hecho de trasladar y de quitarse la pelota con un objeto, pues ya hay varias cosas como, si lo comparamos, pues también el hockey tiene curiosidades o tiene similitudes al fútbol, desde una portería, desde los dos equipos atacando entre uno y otro, pero como tú lo mencionabas, seguramente son cosas que se fueron dividiendo entre hockey, en rugby, fútbol. Y ahora, preparándome un poquito para este episodio, también estuve viendo una serie en Netflix que no había tenido la oportunidad de ver. La serie se llama El Juego Inglés, o se llama, o Juego de Caballeros, el Juego de Caballeros y el de English Game. Y nos cuenta la historia del primer jugador profesional de fútbol, quien se llamó Fergus Sutter. Y la historia habla de quien era un albañil escocés, quien jugaba fútbol en un equipo profesional allá en Escocia, y que un dueño de una molinera lo contrató a él y a otro compañero que eran los dos buenos de ese equipo para llevarlo a ese equipo. A su equipo, que era el equipo Darwin, quienes competían, perdón, en la FA Cup. O sea, ya se va relacionando un poquito con lo que mencionábamos al inicio, el Football Association, y este es Football Association Cup. Y, Oye, Quito, ajá, perdona la interrupción ahí. Yo tengo un dato aquí interesante, ya hablando del fútbol, tal cual. No sé si ahí en esa serie aparece el equipo, porque yo tengo un dato aquí como el equipo más antiguo de fútbol, ajá, que se llama Sheffield Football Club. ajá. No lo mencionan ahí. No, no, bueno, al menos no llegué hasta ese punto, no terminé la serie, Ah, pero, ok, ok. ajá. ¿Y qué dice al Sí, respecto? Sí, yo tengo aquí como dato, ya dejando el protofútbol de lado, ¿no? O sea, pasando al fútbol, tal cual, en 1857 es el equipo, al menos registrado más antiguo de fútbol del mundo. Es el primer equipo, ¿no? Ajá, y para los que no saben, es simplemente bueno, ya mencionamos que si vienes a aprender un poquito de fútbol, alrededor del mundo hay muchos equipos que llaman FC, el Barcelona FC, y entre muchos que van a encontrar Chelsea, no sé, Chelsea, Liverpool, son las siglas de FC, es Fútbol Club, algo tan sencillo como eso. Y ese ahorita lo acabas de decir, era el Sheffield, ¿o cómo se llama? FC. Ajá, sí. Ajá, eso otra vez nos remontamos a los orígenes del fútbol inglés. Ajá, y solamente para terminar mi comentario, en la serie esta menciona varias cosas curiosas. Como les mencionaba, esta persona que es dueño de una molinera contrató a estos dos personajes para complementar su equipo y ganar esta copa. Y me pareció algo muy curioso porque en la serie mencionan que este deporte era un deporte recreativo, que solamente lo podían jugar caballeros, ya saben, personas de la realeza, dueños de empresas, personas cerca de la realeza, o también lo podían, para ese entonces, jugar trabajadores o simples trabajadores, como lo mencionan en la serie. Era algo muy marcado en cuanto a las divisiones de clases sociales. Y, y también mencionaban algo que había reglamentos muy curiosos, como por ejemplo, no se les podía pagar a los jugadores porque era un juego de honor, más allá de que un negocio o por llamarlo de otra forma, el hecho de pagar a jugadores era considerado como una trampa. Entonces, estas personas fueron al primero que le pagaron a ellos dos
pero así es como ya va tomando forma el fútbol, así como lo conocemos actualmente. Sí, así Sí. debería ser todavía, ¿no? Por puro honor. Este, aquí yo Sí. mencionaba de lo del primer club, que fue en 1857. Ya para 1872 se comenzó a reglamentar, porque eso que dices, que entre equipos o entre ciudades ya comenzaban a jugar, también leí que cada parte ahí de Inglaterra, cada ciudad tenía un reglamento como muy diferente, y eso hacía que a veces no pudieran enfrentarse, pues no es como vaya a jugar, no sé, un equipo de básquetbol contra uno de fútbol, pues ni al caso, ¿no? Entonces, de ahí surge como esa necesidad de reglamentar el fútbol para que todos puedan jugarlo por igual. Sí, Manuel, ¿qué ibas a comentar? Sí, también, sí, me quería ir un poquito para atrás para eso, precisamente mencionar que, bueno, pasando por la etapa donde todo el pueblo se involucraba y era un desastre, no había reglas. Hubo un tiempo donde incluso reyes, yéndome para atrás, llegaron a prohibir lo que era el protofútbol porque causaba demasiado desorden en la ciudad. Entonces hubo una etapa donde las escuelas, los colegios en Inglaterra empezaron a tomarlo como forma recreativa o deportiva para sus alumnos y lo metieron un poquito más lo civilizaron, por así decirlo, para que lo aceptara más lo que era el gobierno de ese tiempo. Entonces de ahí surgió eso de que había diferentes colegios que tenían sus propias reglas de lo que consideraban para ellos el fútbol. Entonces, de ahí también se formó, como dices tú, el club Sheffield, que se considera el más antiguo del mundo porque fue un club de personas que hizo sus propias reglas, al igual que había seguramente en alguna universidad un reglamento, y fue hasta 1863 que se reunieron todos y, por así decirlo, hicieron un estándar. Entonces, eso es lo curada que mucha gente, por decir, por mencionar algo, hay una ciudad que se llama Rugby. Esa ciudad tenía su propia escuela y obviamente el reglamento, pues ya sabemos cómo era, ¿no? Ellos todavía aceptaban la tacleada, la zancadilla, algunas cosas más agresivas para el fútbol. En 1863, cuando se determinó que se iba a formar la Football Association, es curioso porque ahí las personas que le gustaban esta parte del fútbol, que era tacleo, contacto físico más fuerte, precisamente los de esa escuela de rugby, ellos decidieron hacer su propia asociación para formar lo que vino siendo los inicios del rugby. Entonces está curada cómo la historia se fue dando y es por eso que en un principio no había como tal un reglamento ya estandarizado, ¿no? Hasta ese punto. Y de ahí para adelante, lo que comentaba Jorge, es verdad que era como un tipo de deporte elitista, por así decirlo, para gente estudiada de la universidad. No había profesionales y se miraba de mal gusto que le pagaras a alguien para que participara en tu equipo en un torneo, ¿no? Que seguramente es lo que menciona de la serie esta que vio Netflix, que las primeras personas eran mal vistas cuando eran como considerados profesionales por ese motivo. Sí, y fíjate que Está muy interesante. sí, ahorita que mencionas eso del rugby, me parece muy curioso porque se ve como fue un parteaguas, ¿no? De tomar el camino de un deporte tan tradicional en aquellos lugares, en Inglaterra, en Sudáfrica, en Australia. Es un deporte de que genera también muchas pasiones, el rugby. Por otro lado, también el fútbol. Y lo que alcancé a apreciar en los capítulos que vi de la serie, tocaban un poco ese tema y me causó mucha curiosidad que se ve que juegan un partido entre esos dos equipos que ya les mencioné, pero la formación que utilizaba el equipo de fútbol de estos de los caballeros era como un conjunto, era como un pelotón. O sea, eran cinco o seis jugadores y todos como en caravana. Caravana empujando, abriendo camino y uno de ellos es el que va conduciendo la pelota, es el que al final de cuentas pateaba la pelota y anotaba gol. Pero este personaje de Fergus Sutter, él venía de Escocia. En Escocia se jugaba diferente el fútbol. Ellos mismos mencionan que había otros reglamentos de fútbol. Eso también lo mencionamos, que había diferencias entre ciudades, entre países de ahí de
de las Islas Británicas, y les explicaba a ellos, porque en la serie comienzan a perder 5-0, los están apaleando entre patadas y entre goles, y me gustó mucho la frase que decía él, decía, es que el fútbol es sencillo de jugar, vamos a darle vuelta al marcador, necesitamos ampliarnos, necesitamos expandernos por la cancha, porque es muy claro que los otros van como todos así juntos, se van golpeando, los van quitando y anotan gol. Entonces, a uno de ellos le dice, tú eres el jugador más rápido de esta liga, pero no lo puedes demostrar porque estás jugando aquí en medio. Necesito que te vayas por la orilla para que corras, yo te la voy a pasar. Yo voy a estar aquí atrás junto con mi compañero y desde aquí vamos a dirigir el juego. Y me causa cierta curiosidad y como me impactó un poco porque de ahí se va viendo cómo se va organizando una cuestión estratégica y táctica del fútbol. Las alineaciones, ¿no? Unas alineaciones y Es lo que incluso, es lo que te iba a perdón, decir. Ajá, para terminar, sí. y el rival, que eran de los caballeros, ellos mismos voltearon a ver y dicen, se están organizando, están cambiando de alineación como algo que no habían visto, porque en Inglaterra se jugaba muy estrictamente de esa forma, como muy a los golpes. Y ya ahí se ve el cambio de cómo es el fútbol. ¿Cuál 4-3-3 ni qué la chingada antes, no? No, ¿Cómo nada. se cómo se llamaría esa alineación ahí en bola nada más? La Y, rueda, ¿no? y fíjate que antes de que continúes con tu comentario, Ariel, lo primero que me causó, la primera impresión que me causó este episodio, a mí me remontó a mis épocas cuando jugábamos en la primaria. Sin tanta organización y sin tanto, todos atrás de la pelota, órale, todos los chamacos atrás de la pelota para acá, todos para acá, y el que se la encontraba y metía gol. Si acaso el que estaba más o menos organizado era el portero, el que tú te pones ahí, el gordito que no se movía, tú eres el portero, o el otro o que sí le gustaba porteriar. Pero éramos como muy desorganizado. Y si nos vamos un poquito más al frente, yo creo que ya empezamos a jugar un fútbol más organizado también ya cuando empiezas en la secundaria, que después ya vas en la prepa, ya más en forma. Pero al principio, en primero, segundo, tercero de primaria, es un desorden, es como los instintos te da a jugar. Y nos ibas a comentar algo, Ariel. Bueno, sí, así brevemente, nada más para los que nos escuchan, aquí todavía no existía FIFA, ¿no? Por si se están preguntando oye, estos vatos de qué están hablando, todavía no llegamos a ese punto de la FIFA, así que si algún niño o algo está buscando información para hacer la tarea o algo, que se espere poquillo, ahorita, ahorita viene la No coman fundación de la ansias, FIFA. Eh, que no Sí, coman ansias, ¿no? Sí, 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 sí. yo precisamente ahí para mencionarlo, esa separación rugby-fútbol, eh, definitivo había gente que le gustaba todavía esa parte ruda, ¿no? De zancadillas, golpes, como dices, ahorita que dices que te acuerdas de la primaria, secundaria, a mí cuando escuché esto del Haspastum, este deporte romano, se me vino a la mente los tochitos de fútbol americano que jugábamos en la secundaria sin, sin infraestructura, donde era tirar madrazos, zancadillas, tacleadas desleales y así como el rey al protofútbol también lo prohibió también la escuela, en algún momento lo prohibieron porque había morreos con brazos quebrados, uno se abrió la cabeza, entonces ya no le convenía, no era negocio la secundaria, ¿no? Pero volviendo a lo del rugby y fútbol, sí, un dato curioso ahí para anotar ahí, preparen los libretos ahí. ¿De dónde viene la palabra soccer? Ahí está el dato ahí para presumir, ahí para apantallarnos. ¿De dónde salió ese término? Ahí hay información acerca de que la gente que empezó a guiarse al rugby se les llamaron rugbyer por el término ER de inglés, de alguien que practica el rugby. Entonces, las personas que empezaron a irse hacia la Football Association, que son las reglas de fútbol actual, una especie de sufijo o de usar las siglas, no sé qué intentaron hacer ahí, pero el término viene de association, que en inglés es doble S, y ASO, y la ER de una persona que está en la persona que está en la asociación, vaya, el sufijo. Entonces de ahí viene el soccer,
con doble, con la terminación soc y er. De ahí salió ese término. Está curada ese dato. Ok, muy bien. Pero pregunta, ahí que no sé qué tanto investigaste porque eso cómo lo adoptaron otras, ¿cómo decirlo? Otras regiones, porque entiendo, por ejemplo, en Australia, a ellos sí lo dicen como soccer. Incluso a los aficionados del fútbol en Australia le dicen soccerus. Y también en Estados Unidos es fútbol soccer, simplemente para separar la comparación con el fútbol, como le llaman ellos el fútbol americano. Y está curioso, es algo que no sabía. Ya tengo otro dato para, para impresionar. Sí, solo los anglosajones usan esa terminología, ¿no? Porque Australia, pues, era una isla que poblaron por puros convictos y todo, ingleses, tengo entendido. Y pues ya sabemos que acá también Estados Unidos, pues, fue poblado en cierta parte por ingleses, ¿no? Está curada, Sí, pero nada más ellos, todo el mundo le decimos fútbol. así es, así es. Está muy interesante ese dato, Manuel. Y, Sí, sí, y- y estamos hablando de igual de un dato que se formuló ya por los inicios del siglo XX, por 1910, por allá. Entonces, así se nombró, pero igual en cada región, como lo comentas, pudo haber como sus variaciones acorde a cómo se pronuncia el idioma ahí o cómo lo llegaron a entender y así siguió, ¿no? Lo de soccer. sí, 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 está bastante interesante. Y fíjense, otro tema que no he tocado y que también recalco lo que estuve observando en la serie esta de Netflix, es cómo el fútbol se fue creando, ya hablamos en cuestión de reglamentos, en cuestión de táctica y técnica, pero también cómo fue evolucionando y creándose también en cuestión de indumentaria, ya sea en uniformes, en zapatos, en la pelota. Para nada se parece el fútbol como fueron en sus inicios a como son actualmente. Se utilizaban zapatos tipo como si fueran zapatos de la oficina o más bien como si fueran botas de trabajo. Y esto claramente está muy asociado porque muchos de ellos eran trabajadores o porque también lo veían como esto, como de caballeros. Zapato, una camisa. No sé si recordarán que los uniformes antiguos, muchos de ellos eran como cuello tipo polo, con con una especie como de cordones aquí muy Sí, elegantes, que tenían un hilo, ajá, sí. un hilo, porque eso era demostrar como esa pulcritud y esa elegancia también para mostrarlo en el fútbol, que después fue evolucionando. Y para esto me recuerda ya, si nos vamos un poquito a una época más adelante, pues cómo se formó la FIFA, o cómo se inició la Copa del Mundo, cuando, como ya lo conocemos, yo creo que las personas quienes les gusta el fútbol y se van un recuento hacia la historia, yo creo que el recuerdo más antiguo que tienen y de la información más antigua tal vez es el Mundial de Uruguay de 1930. Acá, ¿qué nos pueden comentar sobre eso? Pues como estamos diciendo, los ingleses ya tenían su propia asociación de fútbol, ¿no? La FA. O sea, es la FA de la FIFA. Nomás le Ujú. faltaba la F y la I. Tengo entendido que los franceses fueron los que vinieron a meter ahí la cuchara para hacer ya la FIFA. Y bueno, las siglas que son, es Federación Internacional, Internacional de Fútbol Asociación, ¿no? así es. Ajá. Sí. Bueno, todavía me acuerdo. Este, y ya la FIFA se funda en 1904, según yo encontré aquí los datos. O sea, ya estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Del siglo pasado. Y el fútbol ya se practicaba, digamos, a nivel profesional antes de que existiera la FIFA y antes de que se hiciera el primer mundial de fútbol. Este, dos, em, digamos, mundiales antes de 1930 son las Olimpiadas. El fútbol estaba profesionalizado y era parte de las Olimpiadas. Lo que hizo la FIFA fue
digamos, emanciparse de las Olimpiadas, crear su propia federación, sus propios eh, eventos mundiales, ¿no? Entonces se separaron de las Olimpiadas y por eso también hay un dato curioso ahí, ¿no? De que los uruguayos reclaman dos mundiales más de los que tienen. En la FIFA ellos tienen dos mundiales pues ganados, vamos a llamarle así. Y ellos dicen, no, pero faltan los primeros dos que hicieron, que eran bajo las Olimpiadas, ¿no? Entonces, pues, no sé si se estaría bien como adjudicárselos o no, o de plano, pues empezar de cero, ¿no? Ya cuando se creó la FIFA, ¿tú qué opinas, Manuel? Sí, así como das el dato, la Federación Internacional de Fútbol Association, la FIFA, sí se fundó en Francia, en París, y empezó con miembros con Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Países Bajos, Suecia, Suiza y Alemania. Para ese entonces, lo que era la Football Association de Inglaterra, como siempre los ingleses no querían participar en eso, no querían ser parte de. Entonces pasaron algunos años donde vieron que tenía éxito y se incorporó la Football Association a la FIFA. Entonces ahí para el morrillo que está haciendo la tarea que comentabas, Ariel, ahí se puede brincar este minuto si no quiere oír todo el podcast, ¿no? Y hacer la Sí, tarea. Ya estamos ahí con la FIFA. Y entonces, sí, como lo comentas, la FIFA empezó y quiso pues, darle hoja al deporte, no forma, y empezó, como dices, metíamos su cuchara ahí en los Juegos Olímpicos, que al principio lo metieron como un deporte de exhibición nada más los primeros años, y ya después les dieron la oportunidad de que fuera algo oficial en los Juegos Olímpicos, que fueron esos campeonatos que mencionas. El primero creo que lo ganó Inglaterra y tenía que ser, ¿no? Y el segundo y el tercero los ganó Uruguay cuando todavía era parte de los Juegos Olímpicos. Son los que hay la sí, controversia que por qué no son considerados como mundiales, ¿no? Entonces, ya después de ahí se formó la FIFA formó lo que es un mundial como tal. El primero fue en Uruguay y lo ganó Uruguay como local. Entonces, a sí. partir de ahí se cuenta como mundial, pero los dos que eran parte de los Juegos Olímpicos quedaron en el olvido ahora sí que en el historial de Uruguay, ¿no? Y es lo que está controversial. Algunas personas dicen que en esos partidos de Juegos Olímpicos no estaba bien determinado todavía los futbolistas, de qué nacionalidades eran, los que participaban, vaya, que no era como tal así se menciona por ahí que algunos equipos puedan tener personas de diferentes países participando en un equipo, ¿me entiendes? Y son algunas de las cosas que, por lo que hay controversia, pues que tanto era un mundial ese que se hizo en los Juegos Olímpicos, ¿no? Esos dos que se hicieron que no se les dieron a las vitrinas de Uruguay, nada más el primero cuando fue el primer mundial en Uruguay. Sí, porque ajá, digamos, los mundiales de las Olimpiadas, si le podemos llamar así, que había ganado Uruguay, es el de 1924 y 1928. Ya las Olimpiadas también cada 4 años se organizan. Y la FIFA ya dijo, no, pues vamos a hacer nuestra propia fiesta, no vamos a hacer el mundial. Y lo hicieron 2 años después de que había ganado Uruguay. En 1928 fue el segundo que ganó. Entonces, para 1930 organizan el primer mundial ya bajo los reglamentos de la FIFA, ¿no? Ya siendo la federación la que organiza. Y un dato ahí para que saquen la libreta también, desde los que quieren impresionar y los niños y todo, ustedes también, no sé. Me entró mucho la curiosidad de por qué si este, los ingleses adjudican el fútbol, no, nosotros inventamos el fútbol y son parte de la FIFA, o sea, Francia e Inglaterra, perdón, digamos, son los fundadores de la FIFA. ¿Por qué? Mi duda, mi pregunta era, ¿por qué no se hizo el primer mundial en Inglaterra? O sea, sería lo más lógico, ¿no? O sea, ¿por qué? Y un dato curioso es porque la guerra mundial, la primera guerra mundial, si no mal recuerdo, inició en 1914. De 1914 a 1918. Hubo un desastre allá en Europa, como sabemos, y los ingleses se salen de la FIFA, o sea, no estaban en la FIFA.
pueden buscar los datos ahí, los que nos escuchan. Inglaterra ni siquiera participó en el primer mundial, no era parte de la FIFA, por eso es que mucho menos iba a hacer el mundial allá en Inglaterra. Ok, ok. O sea, inicialmente Inglaterra estuvo en la FIFA, pero Sí, debido a los eventos de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, se separó de la FIFA y por eso no participaron. así es. Ah, mira, es un dato muy, muy, muy interesante. Es un dato perturbador, diría el Luisito, ¿no? Pimpollos futboleros. Sí, Este, sí. Fíjate que cómo me gustan estos datos porque nos remontan a épocas donde nadie de nosotros, o por supuesto que no estábamos ahí. Tal vez quien pudiera estar es tal vez nuestros abuelos, pero tal vez y ni siquiera el fútbol llegaba como tal, a como lo conocemos hoy, ni la información, ni muchas otras cosas, ni siquiera el gusto por el fútbol, porque eso se va desarrollando muchos años después y son datos curiosos. Ahora, ¿por qué Uruguay era tan bueno? O sea, ¿qué tenían de especial los uruguayos? ah, Porque ahí va. sabemos que es un país pequeño, muy pequeño, Sí. comparado tal vez con la Ciudad de México, más o menos en cuestión de amplitud, tal vez no sé si de habitantes, creo que no. Pero a ver, ¿qué nos cuentas de eso, Ariel? Todavía ni me titulo yo de acá de la universidad y ando haciendo mi maestría ya en el Mundial de Uruguay 1930, ¿no? Sí, También otro dato que me llamó mucho la atención y lo platicaba con Manuel, ¿no? Es que los europeos todo se quieren adjudicar, ¿no? Acá. Y se me hizo raro también que siendo los fundadores de la FIFA, ¿por qué no se organizó el Mundial en Europa? O sea, ya sabemos que lo de Inglaterra no se podía porque no estaban, pero pues en Francia, ¿no? O sea, ¿por qué en Uruguay? Y te acuerdas, Manuel, que te decía, a lo mejor en aquellos años no estaba corrupto el fútbol y querían darle acá a Latinoamérica, pues la sede, así nomás por buena onda y toda la cosa, ¿no? Pura madre, siempre está el dinero de por medio. Hay un personaje uruguayo, no sé si nos estén escuchando personas, hermanos ahí uruguayos. Sí, sí, pues un saludo. Hay un personaje muy importante en la época del fútbol, una persona llamada Enrique Buero. Esta persona era político, era era empresario, pues era muy poderoso, tenía dinero y todo. Y por ahí se empezó a meter a a la FIFA. Y él fue el que propuso, se supone que el primer mundial se iba a hacer en Italia, el de 1930, pero este personaje tenía mucho poder, influencias y todo, y él, junto con el país, o sea, con Uruguay, empezaron a financiar a los equipos, o sea, les decían, nosotros te pagamos todo si vienes acá a Uruguay a jugar. Y hay que recordar, o hay que situarnos en la época en la que estamos, ¿no? No era como que tan fácil agarrar aviones y todo era por barco. Entonces todos los equipos europeos empezaron a decir, no, está muy lejos, o sea, les daba hueva, pues en pocas palabras venía hasta acá. Y este personaje, Enrique Buero, fue a Yugoslavia y fue, o sea, anduvo por allá, por aquí, por allá, del tingo al tango, decimos aquí en México, convenciendo a los países europeos de que vinieran para que pudiera ser mundial, porque nada más los sudamericanos querían participar porque estaba más cerca. De hecho, es el primer mundial en donde hay más sudamericanos en toda la historia de los mundiales. Y les digo, este personaje se puede decir que fue el organizador del mundial de 1930. Y acá saben que todo lo romantizan, ¿no? Todo lo quieren hacer acá. Yo tengo un dato aquí curioso. Lo primero que hallé, o lo primero que os van a hallar si googlean es que en 1930, en julio, empezó el mundial, sí empezó en el mes que siempre sí, se hace, y va a ser el centenario de la independencia de Uruguay. Entonces, por ahí, aparte de que ya había ganado las Olimpiadas, era el pretexto, no, pues es acá su centenario, vamos a hacer el mundial allá en Uruguay. Pero no, es por este personaje. Y la otra es que Uruguay se comprometió a crear el estadio que se llama Centenario, de hecho, por la independencia, por los 100 años de la independencia.
Y era, bueno, tengo el dato aquí que según le iban a caber 90,000 espectadores. Estamos hablando de 1930, o sea, yo creo que no había un estadio así, al Sí. menos que no sepa. Entonces, todo apuntaba a que Uruguay, pues, era una potencia económica en esos años y, bueno, creo que hasta la actualidad, ¿no? Pero por eso es que el Mundial se hizo acá, en Uruguay, por movimientos ahí políticos, por dinero, y vinieron acá los equipos europeos. ¿Cómo la ven? Ok, muy bien. O sea, nada, nada alejado de de la actualidad. No, no, O la misma sea, porquería la FIFA. es que, ¿qué podemos decir? O sea, entendemos que romantizamos mucho esto de que sí, es que son muy futboleros, el origen acá en Latinoamérica y todo esto, pero al fin de cuentas creo que es un mal necesario el dinero, porque es muy poco probable de que alguien quiera venir a jugar a Uruguay gastando dinero, gastándose tal vez su fortuna, sino que tenía que ver un personaje, tenía que ver un Joseph Blatter de la época, o tenía que ver alguien, un personaje, como tú lo mencionaste, poderoso para traer e iniciar esto del Mundial del Fútbol. Y lo que mencionabas es que dices que fue en julio porque era el centenario de Uruguay, ¿verdad? No, Sí, no, 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 no simplemente fue porque decidimos que en julio se jugara el fútbol, no, ajá, porque tiene que ver con la época de la celebración, pues, del centenario de la independencia. ok, y por eso se llama el centenario Sí, así se llama el estadio por eso. Y ok, otro dato curioso es que Uruguay también es hemisferio sur. Entonces el primer mundial de fútbol se jugó en invierno es cierto. y está curada porque nada más hubo tres sedes. Todo fue ahí en Montevideo, en la capital uruguaya. Y el centenario se supone que iba a albergar todo el mundial, pero no se terminó el estadio por esto del frío y las lluvias y nieve, quién sabe qué tanto habrá pasado que ahí mismo en Montevideo agarraron dos sedes, dos estadios y dentro del mundial ya se terminó este estadio centenario y ahí fue la final y toda la cosa, pues, pero este es otro dato curioso, ¿no? Cómo empezó en invierno ahí el mundial y pues tipo las Olimpiadas nada más en una sede. Ok, ok. Sí, sí, como... Sí, Ajá, sí, adelante, Manuel. sí, y también eso es lo que también hay controversia a veces de que lo que comentabas, Ariel, de que como estaba en guerra, había guerra en Europa, y a lo mejor ya me estoy brincando a otro tema también interesante, el cómo las guerras han afectado al fútbol a lo largo de la historia, ¿no? Eh, Muchos países, como tenían una crisis posguerra en Europa, se abstuvieron de participar en ese mundial. Entonces también ahí queda la cuestión de qué tanto mérito era el ganar ese mundial, ¿no? Para Uruguay y ser el primer campeón del mundo. Realmente era un mundial, está esa controversia, ¿no? Parecía más Y la serie del siguiendo, Caribe esa onda. Ujú. y y siguiendo con el tema este, porque ya me metí a eso de cómo la guerra ha afectado. También se habla de controversia en los siguientes mundiales que fueron en Italia en el 1934 y en Francia en 1938, porque Oye, en Manuel, Europa se vivía un... ¿Eh? antes de que pases a ese Ajá, mundial, sí, sí. nada más Ajá, voy dime. a dar rápidamente unos datos de este mundial Sí, para los que nos escuchan. Y ya vamos al mundial que tú dices. sí, adelante. En 1930 solo hubo 13 equipos, o sea, participaron 13 equipos, que también se me hizo algo raro, pues porque es un número irregular. O sea, todavía 12, ¿no? Se puede, está bien loco Sí. porque eran cuatro grupos, un grupo de cuatro y tres de tres. ¿Cuándo se va a volver a ver eso en los mundiales? Nunca, jamás, ¿no? Y y bueno, nosotros como mexicanos, para los que nos escuchan, México participó en ese mundial, desde el primer mundial estamos ahí. Y el primer partido, somos parte de la historia. El primer partido de toda la historia del fútbol, bueno, de los mundiales, participó México. Somos parte de la historia y empezamos con el pie izquierdo. Bueno, yo soy zurdo, pues, pero empezamos mal, empezamos perdiendo con Francia 4-1, ni más ni menos. Ya desde ahí
vacunaron y nos bautizaron, ¿no? Ya, por eso no trasciende el fútbol. Y algo curada es que también Estados Unidos fue a ese mundial y jugaron 2 partidos en la inauguración. Francia goleó a México 4-1 y Estados Unidos le ganó 3-0 a Bélgica. Ok. Ya, o sea, Ya estamos condenados. Pero podría- bueno, pero man, supuestamente el equipo de Estados Unidos era representado por ingleses. O sea, órale. eso también tiene mucho sentido. Eran, vaya, ingleses que estaban en Estados Unidos. Bueno, sí, sí. Tendría mucho sentido. Y hasta la actualidad también tiene una cultura altamente influenciada por los ingleses. Sí, pues Entre ya es muchas que, otras, ya ahorita ya es una, vaya, una mezcla de muchísimas culturas, ¿no? Entre los que estamos los mexicanos, colombianos, cubanos y entre, ya es una mezcla de todo, ¿no? sí, pero está curado, ¿no? El dato que Estados Unidos, nosotros siempre hemos pensado que somos mejores que Estados Unidos para el fútbol y desde el principio se vio que no. Y de esos 4 grupos, solo pasaba el primer lugar, o sea, directamente eran semifinales. Estados Unidos estuvo en la semifinal Ah, sí. de ese mundial. Sí, eso sí lo sabía. Ajá, Es el equipo de CONCACAF que más lejos ha llegado en los en- mundiales. sí. También como dice Manuel, qué tanto mérito, ¿no? O sea, si eran 3 equipos ahí. Digo, si México hubiera pasado, eso estuviéramos diciendo nosotros también, ¿no? Ya México ya jugó una semifinal. Sí. Uruguay, Argentina, creo que, ajá, Brasil y Estados Unidos pasaron a semifinal. Y la final fue entre Uruguay y Argentina. Pues ahí vecinos, ¿no? Casi hermanos. Ok, ok. Bueno, así los vemos nosotros, quién sabe cómo se vean ellos. Este, y ganó, pues, Uruguay, ¿no? Ya todos sabemos que ganó Uruguay el primer mundial de fútbol ahí como jugando de local. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Datos muy interesantes. Manuel, ibas a comentar algo respecto a las guerras y el siguiente mundial. Sí, cómo había influenciado, ya pasando lo de 1930. El siguiente mundial fue en 1934 en Italia y el siguiente fue después de ese, el de 1938 en Francia. Pero se habla también de que era un entorno, pues también de que se aproximaba a la Segunda Guerra Mundial, ¿me entiendes? Y qué tanto también hay mérito ahí, qué tanta corrupción había, qué tanto había influencia de regímenes autoritarios o políticos involucrados en el fútbol, ¿no? Incluso mmm, siguiendo con el mismo tema de cómo afectó la guerra a los mundiales y al fútbol, la Segunda Guerra Mundial llevó a la suspensión del siguiente torneo después del de Francia 1938. Sí, porque Entonces tiene una reper, la Primera Guerra Mundial empezó en el 39, sí. Das la segunda, perdón, entonces la segunda. tiene una repercusión directa en el fútbol, ¿no? Ahora también creo que la FIFA tuvo problemas económicos por esas fechas de la Segunda Guerra Mundial y estuvo a punto de casi quebrar, ¿eh? Por ahí sacaron fondos de donde pudieron y la FIFA se mantuvo viva para hacer un siguiente mundial, pero casi esa, ahora sí que esa empresa o esa asociación tan poderosa en el deporte pudo haberse borrado en esa época a causa de guerras, de conflictos bélicos, políticos, ¿no? Está interesante eso. Sí, yo Sí, recuerdo que, perdón, recuerdo que en el mundial, híjole, no recuerdo exactamente, fue en el del 34, mencionaban que la selección italiana estaba supervisada por Benito Mussolini. Ya ves que era un dictador italiano. No recuerdo si era en el Sí, 34, pero que estaban casi amenazados de muerte porque tenían que ganar ese mundial. O algo así lo recuerdo. ¿Quién ganó el mundial ese del 34? Italia, ¿no? Sí, 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 ajá, lo ganó Italia. Italia, Entonces, cumplió su cometido sí, local, ajá. Y otra vez se repite, ¿no? El sí. local. a base de Eh, balazos ya pues si no ganaban, ¿no? Si no, no salían los demás equipos de Italia, ¿eh? Eh, Sí, sí, está bastante interesante. A ver, y ahora creo que ya estamos a punto de terminar nuestro episodio. ¿Qué otros datos perturbadores nos traen?
Pues sí, como dice Manuel, que se suspendieron todas las actividades por la Segunda Guerra Mundial. Estaba curada que, bueno, yo he leído que, bueno, hasta este momento de la historia de la FIFA en el que vamos, se supone que no había tanta corrupción porque la FIFA empezó como con ideales católicos y que era un deporte para unir a las naciones y todo esto, ¿no? Que siempre nos venden. Pero pues ahorita sí, eso de Mussolini también lo había escuchado. Y el mundial que seguía, el que creo que era el del 42, el que no se hizo, lo querían organizar en la Alemania nazi, porque ya era una ventana, pues para el mundo el fútbol. Y esa Alemania nazi pues quería proyectarse a nivel mundial con su régimen y todo, nada más que no se hizo. Tiene cosas bien oscuras el fútbol. Ok. Está muy... Todos esos datos están muy interesantes. Incluso estaría muy bien seguir hablando de todos esos datos obscuros en un episodio. Exclusivamente eso estaría muy bien. Manuel, ¿tienes algo más que agregar entre tus notas, entre tu investigación? Sí, mira, esto es como ya saliendo un poco el tema de lo de las guerras. Esto es un dato curioso que me pareció interesante, ¿no? Todos tenemos a Pelé como, bueno, voy a hablar de ya de individualidades, ¿no? Un poquito me voy a meter. Pelé como el mejor referente en el fútbol, ¿no? Como el que vino a cambiar. Muchos dicen que él fue el que hizo y propuso cosas diferentes, ¿no? Y metió lo que es la samba al fútbol y por ahí más vistoso. Y hay un nombre ahí que a mí se me hizo curada, que no, yo no lo conocía sinceramente, pero escarbando me apareció Arthur Friedenreich. No sé si ustedes por ahí tienen un dato de este personaje. Por ahí suena como europeo, como pues así en seco o de lleno se habla de que él anotó más goles en la historia en el fútbol, por encima de los de Pelé. Él anotó 1.329 contra los 1.284 que supuestamente Pelé anotó. Entonces, bueno, les comentaba lo del apellido, Arthur Friedenreich, y parece como un nombre europeo, pero no, era brasileño este personaje, y nació en Sao Paulo, igual que Pelé, en 1829. En esa época el fútbol era elitista y los blancos eran los que tenían el control. De hecho, era mal visto que una persona de color eh, jugara fútbol. Y eso es lo curioso, lo que él sirvió como un parteaguas, porque él era un mulato. Era hijo de un alemán que vivía un empresario alemán vivía en Brasil, y una brasileña. Entonces él era un mulato de ojos verdes, lo mencionan, y tuvo dificultades para meterse al fútbol porque no era bien visto. Entonces se aprovechó de que tenía un padre alemán para entrar. Esa es su historia, ¿no? Lo que les estoy contando. Entró a un club que era de alemanes que vivían en Brasil y pudo entrar al fútbol. Ahora, ¿qué es lo interesante de este señor? Que a él se le adjudica justamente que empezó a realizar ese fútbol samba o esa escuela brasileña que todos conocemos de fútbol de alegría, que a todos nos gusta, muy vistosa, ¿no? Y el juego bonito que dicen, cuando en ese tiempo era muy frío el fútbol, como era el fútbol táctico inglés, como tú lo mencionabas anteriormente, frío, sin mucha estrategia. Y esta persona tuvo que lidiar con eso y generar ese estilo también porque al ser mulato no lo aceptaban. Entonces recibía muchas faltas de los contrarios. Prácticamente los árbitros no miraban esas faltas, tenía que lidiar con todo en contra, entonces tuvo que hacer ese tipo de juego para ahora sí que llevarse a los contrarios sin siquiera le miraran el viento, ¿no? No lo tocaran, pues. Y curioso, anotó muchos goles, fue referente en Brasil, jugó en torneos de la región de Sudamérica y pues se le apodó el Tigre en algún momento. Entonces este personaje estaba ahí escondido, el Tigre, no como Falcao, creo que ahora es el Tigre, pero ese Sí, era el original, ¿no? el tigre alemán. Y Ajá. entonces ahí está curada para ver un poquito más de él, Arthur Friedenreich, da Silva Santos, ¿no? Ya después el nombre ya te dice lo brasileño. Y, y sí, está curioso
supuestamente tiene el récord en el soccer mayor que Pelé en goles, pero también fue revolucionario en el nuevo estilo de jugar fútbol y también un parteaguas para que los personajes, en este caso de color, se incorporaran, los mestizos, los morenos, y también que le dio a la sociedad brasileña la idea de que, y al mundo, ¿no? De que cualquier persona podía jugar fútbol, no importaba su condición social, ni de dónde provenía, nación, nada, color de piel. Y entonces fue la primera persona de color reconocida que rompió récords en su momento. No hay mucha información, hay por ahí unos videos muy arcaicos donde se puede ver algo de este señor, pero qué curioso que no, hoy en día no es muy común escuchar acerca de él. Sí. Entonces está ahí el dato, otro dato ahí para sorprender a la pareja y de San Valentín, ¿no? Sí, Ya, fíjense. ya para cerrar, yo también quito mi participación, Ajá, así breve, rápidamente. Ahí van otros datos curiosos también para sorprender. Es que en el reglamento de la FIFA decía que un equipo, el equipo que ganara 3 mundiales se iba a quedar con la copa. Nada más como dato así para los que no saben, ¿no? ajá. Brasil la ganó 3 veces y se quedó con la copa, la primera copa, Jules Rimet se llamaba. Rimet es el apellido de uno de los presidentes de la FIFA de esos años. Y sí, 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 Brasil se quedó con ella, se la robaron 2 veces, la copa. Y a la segunda vez que se la robaron, la fundieron en la fregada, ya no, ya no existe. Sí. La vendieron al kilo. Este, otro dato curioso aquí para los mexicanos. Esto lo digo, lo hago con afán para que pues investiguen un poco, no se queden todos ciegos ahí con el fútbol. Eso es un bonito deporte, pero está, la verdad, bien corrupto. ¿Ustedes sabían, tú, Quito, pues creo que ya lo había platicado con Manuel, de la historia esa de México y su quinto partido? ¿Cómo en qué sentido? ¿De que Eh, si ya eh, llegó o cómo? de que según llegó, pues, pero puro verbo. O sea, Pues, así lo ajá, venden. ajá, Porque en ese mundial creo que nada más había 24 equipos. ajá, Entonces son 4 equipos, ¿no? Ahí en la fase de grupos. Y ajá. cuando México pasó, no había los octavos. O sea, pasó directo a cuartos. Eh, no, sí, sí había, porque le ganaron a Bulgaria en octavos. Sí, Ajá, eso es lo que yo entiendo. El pues, gol de Manuel, ahí el, nomás para que, ajá, el de Manuel Negrete, pues. ajá, ese gol fue en octavos y fue el Oh, y los cuartos los perdió contra Alemania ya con Alemania, sí. En Monterrey, Yo sí, según me puse a investigar ahí, encontré unos datos así de que no, de que ya había pasado pues directamente. Ya sí, sí, tengo tarea que investigar. Bueno, pues sí. ahí, eso lo omito, ¿no? Y ya para terminar, ¿qué tan poderosa es la FIFA que reconoce o tiene más países afiliados que la propia ONU? O sea, la Sí, Organización de las Naciones Unidas tiene 193 países reconocidos, ujú, 193, y la FIFA 211, o sea, aliados. O sea, que la FIFA reconoce más países que la propia ONU, ¿no? Están países bien locos, hay que Anguila, Aruba, Bermudas, China, Taipei, Curazao, Escocia, Gales. Está curada, pues porque Escocia y Gales son países que nosotros vemos jugando pues al sí. fútbol y ni siquiera están en la ONU, según Es que aquí. está bien curioso eso porque otro dato de esos interesantes, ¿no? Cuando se juegan los Juegos Olímpicos, y vamos a hablar específicamente del fútbol, Inglaterra no participa como tal como Inglaterra, participa Ah, como no. el Reino Unido. Sí, Incluso en las Olimpiadas de Londres 2012, que son las más recientes, jugó un conjunto del Reino Unido. Entre ellos participó Ryan Giggs, el jugador este galés que nunca pudo jugar un mundial, pero se le dio la oportunidad de participar representando al Reino Unido. Él es galés, pero en un conjunto con otros jugadores ingleses, seguramente algunos escoceses e irlandeses, que son los que conforman el Reino Unido, pero para la FIFA, cada uno de los países son separados: Escocia, Irlanda, Gales, Inglaterra. sí, Entonces, creo que va muy relacionado a eso. sí, claro. Y ya, ahora sí, ya para terminar, para que investiguen acá nuestros escuchas, la FIFA ya sabemos que controla toda la porquería del fútbol, ¿no?
pero hay otras afiliaciones, hay otras federaciones. Investiguen, lean. Hay algo llamado CONIFA. ¿Sí saben qué es la CONIFA? No, no, yo no sé. Es una No. federación de todos los países que no son reconocidos por la FIFA. Ellos tienen su propio mundial. O sea, por ejemplo, puede jugar acá las Islas Caimán contra las Islas Las Islas Vírgenes Faroe. ándale, contra Kosovo, contra Macao. Está bien curada porque pues ellos tienen su propio mundial, su propia organización, porque pues la FIFA no lo reconoce. Y de hecho aquí en México se está viendo que el próximo mundial de esta CONIFA a lo mejor se hace aquí en México. Y yo dije, pero México, ¿por qué? Si la Federación Mexicana de Fútbol sí es FIFA. Y otro dato curioso para que lean, investiguen, es que hay otra liga aquí en México que se llama este, Liga de Balompié Mexicano. Ah, sí, ese es reciente, ¿no? Ajá, o sea, no es la federación, podría esta de Azcárraga y toda la bola. O sea, esta es Liga de Balompié Mexicana. Juegan equipos allá de Oaxaca, o sea, no sé, como entidades muy específicas, ¿no? Y pues ellos pueden hacer su selección mexicana para la CONIFA y se está buscando que se haga el mundial próximamente aquí en México. Ah, mira, qué interesante. Ese es mi, Sí, mi, mi aporte y punto y final. fíjense, yo para cerrar, eh, hablamos de muchos datos interesantes en este episodio. Solamente para recapitular, hablamos de las civilizaciones antiguas que juegan fútbol, cómo se originó el fútbol en Inglaterra, los primeros mundiales, entre muchos otros datos interesantes, pero, eh, y el origen del fútbol, por supuesto, pero ¿cómo el origen de fútbol, cómo surgió para nosotros? ¿Cómo se despertó esa afición o ese gusto por jugarlo? Siempre cuando alguien me pregunta que por qué me gusta tanto el fútbol, siempre les comento que porque es un deporte que cualquier persona lo puede jugar. Cualquier persona y además en cualquier condición y clase social. Un partido de fútbol incluso lo puedes jugar hasta con una botella de soda, de refresco, o no sé, a lo mejor alguno de ustedes jugó con un galón de leche, que Pues en la ya, primaria, sí. ajá, o a lo mejor puede ser con otra pelota, no necesariamente de fútbol. Si lo comparas con algunos otros deportes, vaya el béisbol, pues necesitas un bat, necesitas una pelota de béisbol, necesitas un campo grande de béisbol. No se diga del básquetbol, que necesitas los aros de básquetbol, la pelota para rebotar. Pero el fútbol puede ser hasta lo más primitivo en la calle, con 4 piedras, con algo que se le parezca a una pelota y jugar fútbol. Y lo que genera esto, como esa competencia, como esto de que querer demostrar ser mejor, como el trabajo en equipo, y que también creo que está muy asociado a lo que mencionábamos al inicio, ese querer demostrar quién es mejor, la competencia entre el ser humano, creo que también es una parte de la representación de lo que siempre ha hecho la cultura humana o la humanidad, vaya. Es de como querer enfrentarse entre, ya sea entre pueblos, entre naciones, vaya, aventar bombas atómicas y entre muchas cosas que han pasado muy tristes en la humanidad, pero el fútbol es un poco más regulado. En que tiene cosas malas, sí, tiene cosas muy malas, pero también tiene cosas muy buenas. Que si lo apartas de esto de la corrupción, del dinero, de las cosas que se hacen, creo que es un deporte que genera mucha pasión y mucho, vaya, nos tiene aquí hablando nosotros de fútbol, ¿no? Sí, es que Este, el deporte en abstracto, o sea, lo que es fútbol sin personajes, sin federaciones, sin nada de esa cochinada, es un deporte pues bien bonito, como dices, que lo puede jugar quien sea, ¿no? Yo entre más investigo, menos me gusta el fútbol, pues, industrializado, ¿no? Siempre voy a ser aficionado, perdón, del fútbol en abstracto, ya, como tal, el fútbol. sí, fútbol, pero no, ya, como que ya, por eso ya ni me he visto ni de fútbol, ya ni juego, ni nada, bueno, sí juego, ¿no? Pero ya no apoyo, no veo, ya el partido de la selección y todo eso ya pasó, eso no me da asco ya. Sí, 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 sí. Bueno, Manuel, ¿algo más que quisieras aportar ya para cerrar el episodio? Sí, no, lo mismo que es un deporte muy noble, por algo nos tiene aquí hablando y hablando de lo mismo
fútbol para siempre. O sea, yo también tuve mi acercamiento, como dices, mi papá es jugador de fútbol, entonces yo por ahí ya traía la herencia y es mi deporte favorito, toda la vida lo practiqué. Y este capítulo me gustó porque tal vez la parte esa de dónde surgió todo eso la desconocíamos porque simplemente nos dedicamos a divertirnos, a disfrutar del deporte. Y pienso que puede ser bastante interesante para los amigos que nos escucharon y para uno también porque llegamos aquí a aprender cosas también interesantes y qué más del deporte del que estamos enamorados, del que más nos gusta, ¿no? Que el fútbol. Así que esto sería todo por mi parte y pues gracias por la invitación una vez más. Bueno, no me queda más que decirles que muchísimas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden encontrarnos en todas las plataformas de podcast, en YouTube también, y que si tienen algún tema interesante que les gustaría que platicáramos, pueden escribirme en Instagram, en Facebook y recientemente también en TikTok. Y soy yo, Quito González, quien les responde todos sus comentarios. Así es que muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Las Memorias de un Futbolero. Hasta luego.